¿qué tal? Qué gusto saludar a todo nuestro auditorio de Revista Única. Tengo una súper invitada el día de hoy. La verdad, me da mucho gusto que nos dé estos minutos para Revista Única a mi querida Blanca Alcalá Ruiz. Blanca Alcalá Ruiz, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, querida Silvia, feliz de volver a coincidir contigo, de estar siempre en estos espacios que ya se han vuelto emblemáticos de la Revista Única y cómo no solamente han perdurado, sino cómo han crecido. Felicitarte y muy contenta, de verdad. Pues fíjate que Revista Única el próximo 15 de abril cumplirá ya 15 años. Ah, yo soy madrina. Sí, bueno, claro. del 5 Radio, de cinco mujeres. De 5 mujeres. Pero también ha sido Claro. portada de Revista muchas Única. veces, ¿no? me han hecho el honor de que aparezca en sus portadas. Pues ya 15 años se dice rápido, pero son muchos años, han sido muchos retos. Y bueno, pues retos que también pasamos todas las mujeres en Claro. todo lo que emprendemos. Sin duda. Tú en la política, nosotros en el periodismo. Así es. Compartimos momentos de soltería, de Así inicios es. de carrera. Cuando venías hacia esta sede para la charla que tenemos contigo este día, decía, ay, Blanca Alcalá, éramos solteras, éramos Imagínate. Jovencitas. No, ya no vamos a decir cuántos años de casada porque nos van a empezar a calcular la edad, querida Silvia. Pero además tú has tenido una trayectoria política de todos estos años, de más de 40 años, y definitivamente has obtenido con mucho trabajo, me consta que no ha sido fácil, Así es. pero has logrado muchas cosas. Ser presidenta municipal, ser senadora, ser diputada local, federal. Hombre, eso de irte de embajadora a Colombia también fue otro reto internacional. Y ahora te enfrentas a un nuevo reto en tu vida política. Para muchos tal vez criticable, para otros no tanto, pero definitivamente este reto es muy fuerte para ti, Muy Blanca. fuerte. Cambias de partido. Así es, querida Silvia. Pues mira, de entrada yo me seguiré definiendo como una mujer apasionada y profesionalmente comprometida con la política. O sea, la política, como lo he comentado en otros espacios, como esa ciencia y como esa arte que permite encontrar soluciones en favor de los ciudadanos, en favor de la colectividad. Y yo decidí, seguir en la vida política, seguir de alguna manera interviniendo o buscando impulsar cosas en lo que está relacionado con los asuntos públicos, con los asuntos del poder, pero hacerlo desde otra trinchera. Y vaya que tú me vas a entender muy bien, porque en ocasiones yo te conocí cuando estabas en otra estación de radio, por ejemplo, y cuando decidiste tomar otra decisión, porque el ciclo ahí se había concluido, nunca dejaste de ser ni Silvia de Julián, ni la comunicadora y periodista. Cambiaste simplemente de frecuencia, pero tus convicciones, tus valores, tus ideales, ahí estaban y ahí permanecen. Lo mismo es lo que yo aspiro a hacer ahora que decidí poner punto final con el partido en el que milité por muchos años, de donde me voy agradecida con su gente, con su militancia, con las oportunidades que me dieron, y en donde créeme, Silvia, que en cada responsabilidad buscaba siempre entregar lo mejor de mí, entregar buenas cuentas, que prestigiara ese partido, y no por el contrario, como a veces sucede, que pues dicen, no, bueno, estás cargando los errores de A, B, C o D. Y de manera reciente, la verdad es que me llevó 1.5 años a tomar la decisión, tampoco quise irme en un momento enojada, que porque si no te dan un cargo, etcétera. No, decidí meditarlo, valorar si yo podía seguir aportando algo en el partido, si me lo permitían o no. Y bueno, cuando llegué a la conclusión de que ese ciclo se había agotado, vino la invitación de distintos partidos, y entre ellos del Partido Acción Nacional, y acepté sumarme a colaborar con ellos, pues en nuevos retos, en un momento en donde por demás está decirlo, es importante para México, es difícil, y en donde yo estoy convencida que tenemos que apostar por fortalecer la pluralidad, por tener claridad en que la democracia es el mejor sistema armonioso de vida posible en un país en donde los ciudadanos podemos disentir, sí, se vale disentir, pero también coincidir, y donde de la suma de muchas distintas expresiones debe de salir la mejor ley, debe de salir la mejor política pública, y en donde el respeto a esa diferencia sin duda debe de prevalecer. Realmente
sí creo que haya sido una decisión muy difícil, que lo has de superpensado, Sí, año y que medio. que lo comentaste con la Sí. familia y Y todo. con gente que me dio oportunidades y que me acompañó, ¿eh? Ujú. La verdad es que eso tenía el PRI en el pasado. Te permitía lo mismo coincidir y convivir con gente muy destacada de Ujú. otras generaciones, una Beatriz Paredes, una Dulce María Sauri, un Enrique Burgos, en fin, con muchas Claro. gentes, con Emilio Gamboa, Manlio Fabio, etcétera, gente además muy docta en el ejercicio de la política, del poder. Y también con gente en la que tú cuando eras más joven te permitía aprender de ellos y por otro lado Claro. externar tus inquietudes y después cuando ibas evolucionando ir acompañando a otras generaciones que Mm. se iban sumando. Digamos, no había esta exclusión en donde pues solamente los grandes o solamente los jóvenes Sí. y que hoy desafortunadamente parecería como si la edad fuera un obstáculo en lugar de ser un mecanismo que te permite entreverar generacionalmente los distintos saberes, las distintas habilidades en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo. Muchos años el PRI pues fue el partido mayoritario Así es. de México y bueno, pues a lo largo de que se abrió todo a la democracia, del cambio a las leyes, de las creaciones de los institutos electorales y demás, surgen nuevos partidos. Sí. Sin embargo, ahora, pues con Morena a la cabeza, hay una crisis de partidos y de ideologías, Sí Blanca. hay una crisis de partidos, no solo en México, hay una crisis de partidos en el mundo y eso te lo digo más como una estudiosa de la ciencia Ujú. política. Desde el ámbito académico se evalúa que los partidos están en crisis. Los ciudadanos quieren saber cada vez menos de la política y mucho menos de los partidos. El desprestigio, los abusos de poder, etcétera, sin duda han contribuido a que muchas de estas cosas tengan esa percepción. Y es irónico, querida Silvia, porque hoy más que nunca, dada la complejidad de los problemas que enfrentamos, necesitamos hacer mejor política, Ujú. necesitamos de más políticos y de mejores políticas y políticos, ¿no? Yo me siento muy afortunada porque pertenecí a una generación en donde curiosamente lo que aquellos excesos a los que el partido hegemónico en el poder tenía fueron cuestionados por otros y por nosotros Sí, mismos. Y claro. empezamos, esta generación que a veces se catalogaba de tecnócratas, a hacer el rediseño de muchas cosas, a abrir los temas que tenían que ver con los órganos autónomos, a hacer que la política social no fuera una política solo asistencial o solo clientelar, a generar las reformas para que tuviéramos órganos electorales autónomos. O sea, digamos, esas que fueron las convicciones con las que yo crecí, son las que permanecen en mi interior y son justo las que hoy quiero seguir impulsando Impulsando. desde otra trinchera porque hoy veo que se cambiaron de nomenclatura, Ujú. están otros partidos gobernando y muchas de esas cosas que logramos que se vencieran, parecería que están regresando. Por eso me animé a regresar a la política. Algunos dirían, de hecho mi marido no está tan feliz, pero porque pues yo ya estaba muy Sí, tranquila, sí, pero sí. Silvia no puede cerrar los ojos. Y por muy modesta que sea la trinchera, pero si algo tú puedes poner un granito de arena, creo que le hará bien al país y que cada día seamos más las ciudadanas y los ciudadanos que digamos, a ver, no, y eso implica no solamente el día de las elecciones ir a votar, sino conversar, platicar, organizar, proponer. Creo que de eso se trata, sin duda, el ejercicio público. Se habla ya de una nueva ley electoral, por Se habla supuesto. que el ¿Cómo martes se ves? presentará. Ujú. ¿Cómo ves esta reforma? ¿Es necesaria? Pues mira, yo te diría que la sociedad es cambiante y siempre las leyes tienen que irse actualizando. Bajo esa lógica, siempre será bienvenido cualquier cosa que mejore lo existente. Lo preocupante es que no necesariamente mejore lo existente. Hay que conocerla para poder emitir juicios al respecto. ¿Qué me preocupa? Que sí creo que debería de cambiarse. Por supuesto, el combatir la intromisión de la delincuencia organizada en todo lo que Ok. tiene que ver con las candidaturas. Sin duda hay que ponerle un alto y hay que cortarlo y si eso implica endurecer las leyes en materia electoral y en materia penal, bienvenidas. Yo estaría Claro. a favor de ello. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que el argumento sea el ahorrar
y se deje a un lado la realidad que tiene que ver con la democracia de este país, y democracia con esta decisión de poder, de tener el derecho de decidir libremente quién quieres que te gobierne, sea rojo, sea azul, sea café, sea verde, sea anaranjado, pero que los ciudadanos puedan elegir y que tengan la confianza que quien está organizando las elecciones no tiene la intromisión de quien está en el poder, sea federal, estatal o municipal, que efectivamente los votos tengan la posibilidad de que los ciudadanos sean quienes sigamos contándolos y que esos ciudadanos sepan a qué van a llegar a contar en una elección, cómo se arma una acta, en fin, todo lo que tiene que ver con este sistema electoral que, dicho sea de paso, Silvia, por décadas se construyó y acabó siendo un referente a nivel mundial. Claro. Yo recuerdo todavía como embajadora de México en Colombia que de repente había invitaciones para que el INE o el IFE, según correspondiera, a mí ya me tocó el INE, pues explicara cómo habían hecho muchos de estos mecanismos, etcétera, etcétera. De verdad era un referente. ¿Qué me preocupa, además de que hoy se ponga el tema del dinero como parte del argumento central de una reforma? Pues me preocupa que al final del día también siga existiendo la sobrerepresentación que no refleja la pluralidad de este país. O sea, si son 500 diputados, o si son 300, o si son 200 y 100, pues que efectivamente correspondan, en todo caso, como las mayorías en otros países, que definitivamente si votó un 20% a favor de un partido, pues que el 20% se vea reflejado. Eso a mí me interesaría, y no por el contrario muchas de estas cosas que observo. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la incongruencia. A mí me tocó estar en el legislativo, ser senadora de la República, cuando la ley vigente tuvo las reformas y se creó incluso el INE y se transformó del IFE al INE. Y yo veía los debates acalorados y la manera en que entonces mis compañeros del PRD, por supuesto que lo que querían era controlar las campañas anticipadas. Y por supuesto que ellos eran los primeros que decían que había que eliminar el abuso o la intromisión del poder público en el financiamiento de las campañas, ¿no? Y la verdad es que hoy me sorprende que ahora que ellos son gobiernos, las campañas anticipadas ya no son de 4 meses antes, son de 1 año antes, en donde el uso de recursos, la verdad, es extraorbitante, y la pregunta es, ¿de dónde se financian muchos de estos temas? O sea, esta incongruencia que curiosamente lo que más hace es alejar a los ciudadanos del ejercicio del poder y seguir descalificando la política, definitivamente pues es muy desafortunada. ¿Qué me preocupa? La violencia en las elecciones. Por supuesto, la violencia política en razón de género, porque sí, hoy las mujeres hemos logrado, gracias a la legislación, al esfuerzo de quienes me antecedieron, a mí misma y quienes están después, que tengamos paridad. Una paridad que es descriptiva, sí, 50 y 50, pero no necesariamente ni es sustantiva, eso no te garantiza, ni es simbólica, y entonces es llegar por llegar y no importa que estén. O peor aún, me he encontrado casos en esta parte que tú sabes que soy un poco académica, investigadora, en donde de repente me cuentan historias en donde sí, pues las planillas tienen que ser paritarias, pues si no encuentran o dicen que no encuentran, ponen alguna compañera, y de repente cuando tienen que dividirse ya las responsabilidades en los ayuntamientos, bueno, pues pues hay que darle la regiduría de género de cajón, ¿no? Sí. Y a veces, si bien les va, la de salud, y afortunadamente hoy ya la de Hacienda o la de Obras Públicas. Van a repartir los espacios de las oficinas, ya le tocó al tesorero, al síndico, al regidor de gobernación, etcétera. ¡Ay, las mujeres! Se nos olvidó. Me han tocado casos, claro, en donde sobró el baño, quítale el lavabo y ahí ponle su oficinita. O sea, es una realidad. Y qué tristeza, ¿no? Sí, y porque entonces, ¿dónde están los liderazgos de los que tanto se hablan de las mujeres? Entonces, si las decisiones las siguen tomando los hombres. Entonces, sí hay cosas que hay que corregir, pero no perdamos de vista que la democracia no es negociable, que la representación de la pluralidad no es negociable, y que definitivamente tenemos que apostar porque la delincuencia organizada no siga decidiendo muchas de las candidaturas en municipios, en territorios
que hoy han puesto en peligro a la comunidad entera. La verdad es que hablar de tequila, antes solo hablabas de lo que implicaban, pues ya Ciudad Patrimonio, en este caso, los campos, el agave, etcétera. Y hoy ha dado la vuelta al mundo el que de repente el alcalde pues está acusado de pertenecer a uno de los cárteles que hay en el país o que se dice en relación con estos delitos. Pues ojalá dentro de estas reformas que ya se tienen programadas para que se lleven a cabo en lo electoral, pues consideren todos estos conceptos. Claro. Y como tú dices, no estamos cerrados, se puede mejorar. Se puede mejorar, pero ojalá que no sea regresiva, y entonces veamos un desmantelamiento del INE, entonces veamos un recorte de los partidos políticos, sí, en detrimento de lo que es la oposición, y que solamente fortalezca al partido en el poder o a los partidos en el poder. Sería una antítesis de lo que es la democracia en el país, y desafortunadamente se dibuja como que por ahí vendrán algunas de estas propuestas. Pues ojalá se mejore. Ojalá porque además, fíjate, nunca había sido una reforma en los últimos decenios impulsada por el Ejecutivo. Generalmente era la oposición la que lo impulsaba, porque era cuando el resultado de una campaña era lo que te decía, falló esto, o hay este error, etcétera. Y entonces la oposición era la que impulsaba que no hubiera campañas anticipadas, la oposición era la que impulsaba que no hubiera exceso de recursos, la oposición era la que impulsaba la selección de consejeros, nunca por voto directo, sino queríamos que llegaran los mejores. Claro. Y ahora es un poco contradictorio que sea desde el poder que se impulse una reforma electoral. Muy bien, Blanca Alcalá. Regresando a tu cambio de partido, ¿sí? Que tu esencia como persona, como política, pues se mantiene, digo, tú siempre luchando por las mejoras de la ciudadanía, ¿no? Claro. ¿Buscarás algún cargo de elección popular para el 27? ¿Fue algo que también se platicó para ingresar a Acción Nacional? Pues mira, de entrada yo he sido muy clara en decir que no vengo a desplazar absolutamente a nadie. Hay cuadros muy valiosos en el Partido de Acción Nacional, localmente. Segundo, me gusta estas decisiones que han tomado, primero de apertura. De hecho, sí, claro, cuando me empecé a vincular más con ellos, primero fue como parte de una alianza parlamentaria de la que yo era integrante, después de la campaña nacional, y en tiempos recientes de un consejo de vinculación ciudadana que se creó y que invitó a gente que estábamos en otros partidos, del PRI, del PRD, a gente que no tenía ningún partido, que empezáramos un poco a debatir los temas que interesaban en el momento actual, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto yo decidí hoy participar, y dicen que los políticos ni tenemos que encartarnos, claro, ni tampoco tenemos que descartarnos. No llego por la ambición, siempre he sido una mujer de causas, más que de cargos, y a veces esas causas son las que me han llevado a tener oportunidades. Si en este nuevo trayecto haya oportunidad, lo valoraré, pero definitivamente no es algo que haya marcado mi decisión de regresar a la esfera pública. Se acerca el 8M. Se acerca el 8M. Y tú sí, también fuiste recuerdo muy bien, sí, con Lucero Saldaña, sí, otra de nuestras amigas, claro, de hace muchos años, pues encabezaron el Instituto Estatal de Mujeres. Claro. El 8M también se ha vuelto un poco violento. Digamos que primero creo que sí es súper importante recordar el origen de por qué conmemorar el 8M. 8M tiene que ser ese punto de quiebre en donde las mujeres evaluemos qué tanto se ha avanzado y qué retos, como aquellos de las hermanas que dieron origen al 8M, aún falta por avanzar, y que claro que se han multiplicado. Y se ha vuelto polémico porque efectivamente, quizá en algunas de las marchas, a mí todavía me tocó como presidenta municipal, ya no digas como directora del instituto, organizar la marcha, querida Silvia, y ir ahí con mis contingentes, porque era una manera de llamar la atención a que claro, aquí las mujeres estamos y las mujeres nos falta todavía avanzar en A, B, C, D, etcétera. Hoy, de hecho, se ve mal que la autoridad esté participando, claro,
cosa que a veces yo creo, o que las políticas estén participando, creo que a veces se ha vuelto muy duro y lejos de encontrar la forma de cómo solidarizarnos. Es como un poco contradictorio que en el discurso hablas de sororidad, de solidaridad, y de repente hay momentos en que dices, no, pero a ella no la quiero. A ver, nos necesitamos de todas, o necesitamos cuando estamos en la Cámara para que se legisle, cuando estás en el Poder Ejecutivo para que ejecutes políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, en ocasiones, pues hemos visto manifestaciones mucho más fuertes al respecto. Sin embargo, Silvia, creo que también debemos de ser muy claras que la violencia hacia las mujeres ha tomado dimensiones tremendas. 7 de cada 10 mujeres en este país y en el mundo han sufrido algún tipo de violencia. Sí. Las cifras de feminicidio se siguen incrementando. Es más, en la legislación la hemos sofisticado, porque antes era genérico hablar de la violencia familiar, y todavía en la última etapa que estuve como diputada federal, tuvimos que legislar por la violencia ácida. ¿Por qué? Sí. Porque las maneras de violencia hacia las mujeres, de quemarlas con ácido, no era un caso, se estaban volviendo ya una generalidad. ¿Y lo digital? O la ley vicaria, o la violencia digital. Sí. Entonces, no es que justifiquemos, pero sí es que entendamos que definitivamente la vida de una mujer vale mucho más que la vida, o digamos que la vida útil de un bien material, ¿sí? Hay que cuidarla, creo que ahí tiene que entrar también la conciencia de las mujeres cuando se trata, pues, de una ciudad patrimonio, etcétera. Pero yo sí entiendo la razón de por qué las mujeres en ocasiones, ante esa impotencia, pues actúan de esa manera, y ante esa insensibilidad también de las autoridades y de una sociedad patriarcal que, aunque hemos avanzado en muchas cosas, sigue existiendo, sigue lastimando a muchas mujeres. No quiero imaginarme la angustia de las madres buscadoras, el tema de las madres que han perdido a sus hijas por feminicidio. Entonces creo que hay que entenderlas, hay que ponernos unos minutos en sus zapatos y después mucho tiempo en la línea correcta para hacer que este tipo de cosas disminuyan, ojalá y desaparezcan, pero definitivamente que protejan a sus mujeres, a nuestras mujeres y a sus familias. Pues Blanca Alcalá, podríamos platicar mucho más tiempo contigo, por supuesto, Silvia. Pero bueno, pues el tiempo siempre nos corretea, tienes otras actividades, y ya nada más para cerrar, ¿qué mensaje les dejas ahora a tus nuevos compañeros? Claro. Pues bueno, primero, sin duda, de agradecimiento por que desde la Dirigencia Nacional y en general, porque la Dirigencia Nacional al final del día actuó por el mandato que su propia asamblea tuvo de apertura a los ciudadanos, por hacer este examen, digamos, muy rudo a veces al interior de los partidos, pero darse cuenta de la realidad que está viviendo el país y que necesitan, además de quienes ya están ahí, de convencer a muchos otros ciudadanos, y en ese sentido de sumarme a esa tarea. Segundo, por supuesto, que vean en mí una aliada para hacer que las cosas funcionen siempre en favor de las y los mexicanos, en favor de esta comunidad, de esta entidad y de esta ciudad tan linda, tan hermosa, a la que yo he entregado pues mi vida entera en el trabajo, como es el caso de Puebla. Blanca Alcalá Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias por Silvia, echarle un placer. Nuestro aprecio como siempre. Siempre mi reconocimiento a ti y a todo el equipo de Única, que de manera profesional, magistral y con tanta entrega, pues nos permiten tener una publicación al alcance de muchas mujeres, con temas de fondo, pero también con temas que las mujeres en ocasiones nos ocupan y nos preocupan. Los hijos, la salud, el bienestar, en fin, todos estos temas que ustedes abordan, insisto, con gran profesionalismo. Gracias. Muy buenas tardes.